Bien, entonces, en relación directa con lo que habíamos visto en la clase anterior, ¿verdad? Y dado el concepto de civilización, hoy día vamos a ejemplificar, de hecho, los elementos de una civilización en la civilización azteca, ¿ya? Piensen ustedes que antes de la llegada de los españoles a América, ¿verdad? Está claro que en nuestro continente hubo 3 civilizaciones que fueron las más importantes dentro del mundo precolombino. Ya Maya, que fue la que floreció primero, ¿verdad? Azteca, que es la que vamos a ver hoy día, e Inca. Fueron los 3 grupos que se desarrollaron de mejor forma. Ya, el objetivo de la clase es identificar y relacionar los principales elementos de la civilización azteca. Ya, partamos por la parte geográfica. Dice la civilización azteca se ubicó en la zona central de Mesoamérica, en el Valle de México, en el centro del Valle de México. Dicha civilización se encontraba en lo que hoy conocemos como México, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero y parte de Guatemala. ¿Ya? Eso, ¿no es cierto?, tenemos, ¿verdad?, como la civilización, ¿verdad?, que floreció en ese territorio. La palabra Mesoamérica significa textual América del Medio o por derivación América Central. Aunque desde el punto de vista cultural y político no sería tanto, esto es más bien México, ¿eh? Pero también se le conoce como Mesoamérica. ¿Ya? Meso es medio, ¿ya? América, medio de América, algo así. Ya. Entonces los límites más específicos del Imperio Azteca es lo que están ahí. México, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero y parte de Guatemala. Eso es el Imperio Azteca. En rojo sería como la parte inicial del imperio y este sería como el límite ya más absoluto. Entonces por el sur llega hasta Guatemala y por el norte prácticamente, ¿verdad? Sería la zona casi cercana al sur de Estados Unidos, etc. Ya, para el año 1521 lograron tener más de 300.000 kilómetros cuadrados. ¿Ya? Los aztecas, ¿verdad?, llegaron a dominar 300.000 kilómetros cuadrados. Ahora, comparativamente, por ejemplo, con el Imperio Inca, los aztecas fue una civilización menor en cuanto al territorio. Pero, para esa época, llegar a contar con una población de 7 millones de habitantes aproximadamente, no es menos. ¿Ya? Yo diría que es bastante notable la población del Imperio Azteca. De la capital Tenochtitlán, como algo se precia ahí, eso, Tenochtitlán, ¿verdad? Una leyenda cuenta cómo se fundó Tenochtitlán. Dice la leyenda que el jefe, Tenoch, con un grupo, ¿cierto?, de guerreros, avanzando desde el norte, iban siguiendo a un pájaro, un serpentario. En el idioma náhuatl sería chichicuilote. Ya. Entonces decía, ¿verdad?, que ellos decían que donde se posara este pájaro, este chichicuilote o serpentario, ahí tenían que fundar la capital del futuro imperio. Para sorpresa de ellos, ¿verdad?, este ave empezó a volar en círculo sobre las aguas del lago Texcoco. Entonces ellos entendieron, ¿verdad?, que los dioses, a través del pájaro, le estaban diciendo que fundara ahí la ciudad. La primera cosa que hicieron, ¿verdad?, mediante el uso de palafitos, que son viviendas sobre el lago, ¿ya? Sobre el lago. Bueno, por eso que en el escudo de México, ¿verdad?, se ve un ave devorándose una serpiente, que hace alusión a la leyenda de Tenoch. Ahora, ¿quiénes eran los aztecas? Los aztecas, también llamados mexicas, fueron una civilización que existió entre los años 1325 y 1521, ubicada en la región actual de México, zona central y sur de América Central. Esta civilización se desarrolló a lo largo de casi 200 años y ha influenciado sobremanera en el desarrollo de la cultura posterior. ¿Ya? Claro, más o menos del momento que surge este imperio indígena, ¿verdad?, hasta cuando llegan los españoles, ¿cierto?, ciertamente empezó a influir fuertemente en las culturas posteriores. La civilización azteca llegó a su fin luego que Hernán Cortés desembarcara en el territorio en 1521 y lograra su conquista, proceso conocido justamente como la conquista de México. ¿Ya? Esto es materia más ya de otra unidad más adelante, pero contando brevemente, ¿verdad?, cuando se produce la conquista de América, uno de los focos importantes de la conquista de América
fue Cuba. Lo que hoy día conocemos como la isla de Cuba, en ese tiempo se llamaba la Española. Bueno, el gobernador Diego de Velázquez envía a Hernán Cortés con una expedición de reconocimiento del territorio que se sabía de verdad que había un poderoso imperio. Pero cuando llega Hernán Cortés a la costa de lo que hoy día es Veracruz, se entera por los indígenas costeños ahí que este imperio no solamente era poderoso, sino que tenía mucho oro. Ustedes saben que una cosa importantísima para los españoles, ¿verdad?, era el cosechar oro. La codicia por el oro ellos los motivaba mucho. Entonces Hernán Cortés organiza a sus tropas, ¿verdad?, quemó las naves para no regresar a Cuba, desobedeció la orden del gobernador Diego de Velázquez de volver y comienza la conquista de México. Esa conquista habría sido imposible realizar sin la ayuda de distintas tribus y grupos indígenas que durante muchos años habían sido sometidos por los aztecas, muchas veces cruelmente. Cuando en la película Apocalipto, por ejemplo, se ve los sacrificios humanos que hacían, ¿verdad?, los aztecas. Bueno, esa gente, ¿verdad?, que sacrificaba, les cortaban el corazón, se lo mostraban a los dioses y después el cuerpo ya muerto, ¿cierto?, lo decapitaban y la cabeza la tiraban de lo alto del templo, ¿verdad?, como especie de pirámide. Bueno, toda esa cosa horrorizaba a muchas tribus que estaban dominadas por los aztecas. Entonces, cuando los españoles llegan, en un comienzo aparecen ser casi hasta como liberadores de estas tribus, ¿verdad?, que durante mucho tiempo habían soportado el yugo de los aztecas. ¿Se dan cuenta? Los aztecas nunca fueron amos muy bondadosos, eran bastante crueles. En la película Apocalipto, si la pueden ver, ahí se ve claramente eso, ¿ya? Como los aztecas capturaban a indígenas de tribus menores, ¿verdad?, para ofrecérselo en holocausto a los dioses, ¿ya? Principalmente Huitzilopochtli, el dios de la guerra, de la vida, etc. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las características de los aztecas? Los aztecas se caracterizan por los siguientes aspectos. En primer lugar, se ubicaban en el actual México y fueron los últimos en llegar al pueblo del Valle de México. Claro, porque cuando los aztecas, dejando de lado la leyenda, en la realidad histórica, cuando los aztecas llegan ahí, ya habían otros pueblos, sin duda. Todos estos pueblos terminan en la última sílaba eca. Chichimecas, tlaxcaltecas, zapotecas, ¿ya?, olmecas, etc. ¿Ya? Aztecas. Entonces, cuando llegan estos pueblos, el pueblo azteca ahí, ya habían otros. Y los dominaron, ¿verdad?, e impusieron su imperio. Tenían sus propias creencias y divinidades, a raíz de las cuales practicaban el canibalismo y realizaban sacrificios humanos. Piensen ustedes que el canibalismo que practicaban los aztecas era más bien consumían las vísceras que arrancaban a los sacrificados. Corazón, ¿verdad? De repente, fundamentalmente el corazón. Eso se las devoraban. No entendamos canibalismo como que perseguían a gente y con ese fin las mataban. No. ¿Ya? Cuando mataban a una persona, para sacarle el corazón en el holocausto a los dioses, ¿verdad?, muchas veces se comían el corazón. Fíjate que esto no es tanto solo de los aztecas. Los mapuches también hacían lo mismo. Tenían un rito parecido, sí, los mapuches, sí. Ellos ¿Con qué fin era solamente el corazón? Claro, a mí me da la sensación que es para tener, lo mismo que los mapuches, como la cualidad, como lo positivo de la muerte o sea, de la esencia del sacrificado. Se dice, por ejemplo, que los mapuches, haciendo una comparación, ellos cuando dan muerte a Pedro Valdivia, le arrancan el corazón después, y los principales jefes mapuches le comieron un pedacito de su corazón, ¿ya? Incluso algunos lo entienden como una especie así como de reconocimiento a la valentía del jefe derrotado, fíjate. Ese es como el sentido. ¿Ya? Pero no pensemos que los aztecas, por ejemplo, viendo a ellos, se comían todo el cuerpo de... No. Ese canibalismo hay que precisarlo. Bueno, los sacrificios humanos sí. De hecho, en muchas culturas antiguas había sacrificios a los dioses, ¿verdad? En el Medio Oriente, en tiempo del pueblo de Israel también, ¿ya? Habían el sacrificio de dioses. Incluso los primeros israelitas no eran ajenos a eso. Cuando dice el Génesis, ¿verdad?, que Yahvé le dice a Abraham, toma a tu hijo Isaac, anda al cerro y ofréceme en el holocausto. ¿Por qué está diciendo eso el autor bíblico? Porque entonces se estilaba en la época. Bueno, se le da un tema dramático, ¿no es verdad? Que cuando el momento de que Abraham va a matar a su hijo, justamente un ángel le para la mano, bueno, y le dice lo que le dijo. Entonces, en las culturas antiguas, ahí va el ejemplo, el tema de matar gente para ofrecerse a los dioses como sacrificio
Se dio más de lo que se piensa, fíjate. Los incas no lo hicieron tanto, los incas, no. De hecho, los sacrificios incas no eran tan sangrientos, pero también lo hacían. Se dice que el niño del Cerro del Plomo fue un sacrificio humano inca, pero lo hacían de otra forma. Cuentan que lo drogaban, lo adormecían, ¿ya? Y lo dejaban, ¿verdad?, acuclillado en lo alto de la cordillera y el niño en este caso murió de hipotermia, ¿ya? Pero se dice que el niño del Cerro del Plomo, que fue encontrado casi intacto, ¿verdad?, a los muchos siglos después, se dice que fue un sacrificio inca. En de Santiago, en la región metropolitana, hacia la cordillera. Y unos arrieros en el comienzo del siglo XX encontraron esa momia ya prácticamente intacta. Fíjate que fue tan lo perfecto del análisis que encontraron restos de comida en el estómago del niño. ¿Esa es por la antigua dictadura Conde Barrio? Por ahí. Claro. Está en el Museo de Historia Natural. ¿Ya? Muy bien conservado. Se dice que ese también fue un sacrificio humano. Entonces, tal vez, ¿verdad?, la presencia potente del cristianismo empezó a terminar con el tema del sacrificio humano. Porque, como te digo yo, en casi toda la cultura antigua se practicó. Bueno, su forma de gobierno era una monarquía autoritaria, ¿ya? El emperador, rey o Tlatoani, ¿verdad?, era al mismo tiempo un monarca con poderes civiles y al mismo tiempo religiosos. Se dice que este dios, hombre o rey, dios, ¿ya?, era el medio, era, como por así decirlo, la puerta de entrada y salida de la humanidad a la divinidad. Por eso pues, estos pueblos, cuando los españoles llegaron y lo primero que hicieron, neutralizaron a sus dioses vivientes, como Moctezuma o como Atahualpa, ¿verdad?, el imperio se derrumbó así. ¿Te das cuenta? Porque estratégicamente fue genial, ¿eh? Eso hay que decirlo. Tanto Pizarro en Perú como Cortés en México, ¿verdad?, le pegaron al tiro un combo, pero al mentón, digamos, a la pieza maestra del imperio indígena, el imperio azteca e inca. ¿Te das cuenta? Y todo se derrumba hacia abajo. En el caso de los buches es distinto, porque acá no había la autoridad, pues. No, pero eran jefes locales. Entonces al español le fue, o sea, no pudieron nunca, no nos pudieron derrotar. ¿Te das cuenta? Porque no había la autoridad que era atrapar y matar. Eran distintos jefes. Le ganaban a uno, se rebelaba a otro y así. La anarquía, entendía como anarquía como concepto político, me refiero, de los mapuches, a la larga fue una de las claves de por qué los españoles nunca los derrotaron totalmente. ¿Te das cuenta? Ya, estoy diciendo harto alusión al pueblo mapuche para que hagamos la comparación, ¿eh? Mapuche, ¿no es cierto?, azteca. Ya, su economía, ¿verdad?, se basaba en el cobro de tributo. Casi todos también los grandes pueblos, civilizaciones antiguas, ¿verdad?, aplicaban tributo. El comercio y la agricultura, ¿cierto? También partían, ¿verdad?, usando trueque, pero después vamos a ver más adelante que los aztecas ya conocieron formas de dinero. Utilizaban una especie como dinero, que lo vamos a ver después. Y la agricultura azteca era bien bonita, habría sido bonito poderla ver en vivo ahí. Ellos tenían una especie de terrazas flotantes, las chinampas, y ahí sobre el agua cultivaban, como que flotaban, ¿verdad?, y ahí hacían sus cultivos. Contaban con un gobernante supremo, el llamado Huey Tlatoani, ya, el idioma era el náhuatl. El idioma azteca no existe, ¿eh? El idioma es náhuatl. Hay muchas palabras que nosotros usamos, algunas más, otras menos, que son de origen náhuatl. No sé, pues en otros países, menos Chile, al maní, ¿cómo se le dice el maní? ¿Cómo dicen en otros lados dicen el maní? Cacahuate, ¿no es cierto? Cacahuate es idioma náhuatl. ¿Ya? Petate a los mexicanos les llaman como una especie de alfombra, el petate. ¿Ya? Petate viene de petatl, y eso es náhuatl, etcétera. Aguacate, claro, la palta, nosotros de eso en América, unos pocos países que decimos palta es Chile, y casi todo el resto es aguacate, y aguacatl, también eso es de los aztecas, perdón. Ya, fue una de las primeras culturas que fundó escuelas, incluida una para mujeres. Interesante, ¿eh? Mira, justamente hoy día que conmemoramos, digamos, el Día Más de la Mujer, podemos decir que en otras culturas es impensable esto. Eso es una escuela para mujeres. Bueno, los aztecas tenían, obviamente, esa escuela para mujeres era pensada fundamentalmente en una educación más bien doméstica, ¿va? Pero ya había esa preocupación,
de instruir a las mujeres, aunque sea por ese tiempo en el ámbito doméstico. Estamos hablando acá siglo IX, X, XI, XII, o sea, mucho tiempo atrás. Bueno, como la mayoría de las culturas mexicanas, los aztecas eran politeístas, es decir, rendían servicio y adoraban a varios dioses. Sin embargo, le profesaban su fe y culto solo a los dioses principales, y los cuales en su mayoría estaban estrechamente relacionados con la vida agrícola y el ciclo solar. ¿Ya? Claro, los aztecas tenían muchos dioses, pero sin embargo, ellos se centraban en el culto de unos dioses más importantes. En otras diapositivas aparecen, pero Huitzilopochtli, Quetzalcóatl, ¿ya? Eran como los dioses más importantes. Pero ellos eran politeístas por esencia, es decir, creían en muchos dioses. Su religión tenía como particularidad la utilización de sacrificios humanos, y como ya dije y expliqué, la práctica del canibalismo en algunos aspectos. Los ritos aztecas están relacionados y pueden derivar en otras culturas antiguas, como la cultura tolteca. Ya posteriormente su forma de adoración fue copiada por civilizaciones más modernas. ¿Ya? De hecho, vamos a ver, ¿verdad?, que los aztecas ya tenían especie de ministros, por ejemplo, comandante en jefe de ejército, por ejemplo. Los aztecas ya tenían el concepto, que había una persona que se dedicaba, ¿verdad?, no solamente a mandar el ejército en la batalla, sino que qué hacer con el ejército en tiempo de paz. Los aztecas ya tenían ese concepto. Ya, ahí está depositado un resumen de los principales dioses aztecas. ¿Ya? Quetzalcóatl es la versión azteca del Kukulcán maya, el dios principal. Hay una leyenda que en un momento dado este dios se fue. Este dios, ¿no es cierto?, con especie de serpiente barbuda, ¿verdad? Y uno de los símbolos de Quetzalcóatl era la cruz. Tenía varios, pero uno de los símbolos era la cruz. Entonces, cuando llegan los españoles con Cortés, imagínate, una serpiente con barba, ¿ya? Una cruz. Los aztecas pensaron que Quetzalcóatl había regresado, porque la leyenda dice que en un momento dado Quetzalcóatl se fue. Hubo un viaje cósmico, celestial, ¿ya? Y de repente vienen estos hombres, ¿verdad?, con otra textura de piel, que son los españoles, con barba y con cruces. Entonces pensaron ciertamente que era Quetzalcóatl. Bueno, Tezcatlipoca, señor del cielo y de la tierra; Tlaloc, dios de la lluvia; Huitzilopochtli, dios de la guerra y del sol. A todo esto los aztecas pensaban que Huitzilopochtli mostraba su enojo con los eclipses. De hecho, hay la película Apocalipto, el protagonista salva su vida cuando se puso un eclipse, ¿ya? Y la gente lo está ejecutando porque lo iban a matar, ¿verdad? Asoció que el dios Huitzilopochtli no quería que mataran al protagonista. ¿Ya? Una pregunta. ¿Sí? Hay tantos los dioses aztecas. Lo más importante. Más importante. ¿Ya? Diosa de la vegetación y fertilidad, Chico Mecocuatl. ¿Ya? No me son medio enredados, no se los voy a pedir que se lo aprendan. Dios del maíz y de las bebidas, Sinteotl. Dios del ocaso, es decir, de la noche, Xolotl. Diosa de la lujuria, mira, Tlazol Teotl. Medio impronunciable para nosotros, ¿cierto? Se me ocurre que esta diosa de la lujuria sería como el equivalente azteca de Afrodita, la diosa de la belleza y del amor sensual de los griegos, o Venus, ¿ya? Del amor. Claro. Y después dios del inframundo y de los muertos, ¿ya? Mictlantecutli. Sería como el Satanás del cristianismo, está presente, ¿verdad?, fundamentalmente en la Edad Media. Ya, miren, Dios principal, Dios del cielo y de la tierra, Dios de la lluvia, de la guerra, el sol, la vegetación, el ocaso, la lujuria. Ustedes se fijan, todo esto son elementos cotidianos de los aztecas. ¿Se fijan? Que en el fondo estos dioses representan aspectos de factores de la naturaleza, puede ser incluso de la vida misma. Pero, profe, una consulta. ¿Usted? ¿Esos dioses que ellos tenían eran dibujados en algo parecido? En los templos. En los templos tenían. Ahora, no pensemos que todos los aztecas tenían culto a todos estos dioses, no. Yo diría que en términos prácticos, que Quetzalcóatl se llevaba más y Huitzilopochtli, estos dos. Tal vez Tezcatlipoca. ¿Ya? O sea, Profe, no todo. ¿Sí? corríjame si me equivoco, pero yo tenía entendido que ellos hacían un concurso como deportivo para ser voluntario para sacrificarse.
Claro, de hecho, eso es más bien de los mayas, pero también influyeron los aztecas. Hacía una suerte de, como de piruetas con la pelota, como un juego así como de técnicas, ¿ya? Y curiosamente el equipo que ganaba era sacrificado, no el que perdía, fíjate. Hacía una suerte de, claro, es bien lo que tú dices, sí, una suerte así como de concurso, de competencia, haciendo malabares con la pelota. Eso de los mayas en todo caso, ¿eh? Pero sin duda que después pasó al mundo azteca, ¿ya? Y el equipo ganador era sacrificado, fíjate, porque era un honor, miren la mentalidad, ¿pa? Ser sacrificado en honor a los dioses. Es verdad lo que usted dice, un buen aporte, ¿ya? Ya, veamos la economía azteca. La economía azteca se basaba principalmente en la agricultura, a través de la cual cultivaban principalmente el ají, frijol y maíz. También cazaban pescado, basalto, aves acuáticas, que utilizaban para el comercio. Como medio de pago, los aztecas utilizaban el cacao como moneda, lo que decía adelante, ¿ya? Y la herramienta de comercio. Así implementaban el cobro de impuestos o tributos a esclavos, campesinos por el trabajo de tierras y pueblos sometidos bajo su dominio. ¿Ya? Es decir, en el fondo, la principal actividad de los aztecas era claramente la agricultura, ¿verdad? También pescaban, caza, ¿ya? La caza, ¿no es cierto? Comercio, que en un comienzo fue trueque, pero después se utilizó las semillas de cacao como moneda, ¿ya? Como moneda. Y ahí, lo que decía yo delante, esto es una chinampa, eso que está ahí. Claro, ¿ves? Entonces esos indígenas, ¿verdad? Están cultivando y esto es como una isla flotante en torno al lago. Los españoles cuando llegan, después que vencen a los aztecas, este lago lo secaron. ¿Ya? Esta agua del lago Texcoco lo secaron. Lo canalizaron, ¿verdad? Y el agua lo hicieron un proceso de secación y arriba, del fondo del lago, hicieron la Ciudad de México. Por eso que los terremotos, cuando ha habido terremotos en México, han sido tan, pero tan destructivos. ¿Ya? Porque el fondo del suelo de Ciudad de México, ¿verdad? Es barro petrificado. Barro petrificado. Pero eso todavía existe, ¿eh? El lago no. El lago no. No, ¿Cómo? pero lo que hacen ellos, arriba del lago. No, pues, no. No. Eso lo hacían los aztecas, no el pueblo mexicano actual, ¿ya? Ya ves que En la piensa casa que de las muñecas, claro, al no haber lago, ¿no es cierto? No puede haber chinampa. ¿Mm? Ya. Lo mismo que el uso del cacao como moneda, tampoco, ¿no? Si México hoy día tiene algunas cosas de los aztecas, yo diría que más bien tiene, por ejemplo, el idioma náhuatl en algunas comunidades, ¿verdad? Pero, así como nosotros los mapuches, ¿te das cuenta? El pueblo mapuche evidentemente es representativo del pueblo chileno, ciertamente, pero si usted fija, nosotros en nuestro día a día, muy pocas cosas usamos o utilizamos de los mapuches, poco. Algo parecido con los aztecas, ¿ya? Ya, ¿cómo se organizaban socialmente este pueblo? Los aztecas se organizaban en comunidades llamados calpullis. Calpulli es una comunidad azteca, que significa textual casa de gran tamaño, las cuales estaban socialmente estructuradas de la siguiente manera. El güey Tatoani, que era emperador y rey, ¿ya? Entre paréntesis, en la actualidad, fíjense, los mexicanos, entre ellos, a nivel de amigos, se dicen güey. Ignoro, porque lo busqué, de verdad, ignoro si el güey que hoy día usan los mexicanos para tratarse entre ellos tiene que ver con este título. Podría ser, una de esas. ¿No? He escuchado realmente, como los mexicanos se hablan entre ellos, aparte mi cuate, mi güey, dicen. Mi güey. Bueno, puede ser que tenga una relación con eso. Después, Cihuacótl, ya consejero principal del rey. Tlalocán, Consejo Supremo, en el que participaban las máximas autoridades de la comunidad, delegado por el rey. Pipiltín, nobles y sacerdotes. ¿Ya? El Pipiltín. Los postecas eran comerciantes y mercaderes del pueblo. ¿Ya? Macehuatlin, agricultores y artesanos. ¿Ya? Y después había dos tipos de esclavos. Los tlacotin, esclavos por delitos o deudas, y los tlatlacotin, prisioneros, desterrados, condenados, quienes conformaban la clase social más baja. ¿Ya? O sea, para ser esclavo del pueblo azteca se podía, porque la persona se endeudó y no podía pagar sus deudas, ¿verdad?, sino con sí mismo, con su trabajo de por vida,
¿ya? O como castigo a un delito grave. Por deuda y por delito, esos eran los esclavos llamados tlacotin. Ahora, los tlacotin, ¿ya? Eran prisioneros de guerra, desterrados, condenados, ¿ya? Ellos conformaban, dice, la clase social más baja. Ahora, una persona que en un momento dado era esclavo, ¿podía dejar de serlo? En teoría sí, pero en la práctica era muy difícil. Yo creo que la única forma que el esclavo azteca podía dejar de serlo era lograr una experticia o no sé, un reconocimiento de su amo, que le diera libertad, digamos. Pero eso no pasaba mucho. No pasaba mucho. En general, la movilidad social, dentro también de las grandes civilizaciones antiguas, también era muy difícil, muy estricta, muy rígida, ¿ya? Bueno, ahí tenemos una pirámide social de los aztecas, el rey o Tlatoani en su cúspide, ¿verdad? El Consejo Supremo, la nobleza, los comerciantes, campesinos y artesanos, y los siervos y esclavos, ¿ya? Esto se pone por separado, pero es como sinónimo, ¿eh? Lo que pasa es que, a ver, la diferencia es que el siervo, puedo explicar, el siervo muchas veces era un esclavo, pero como de una institución política, puede ser el gobierno, el Estado, el feudo. En cambio, el esclavo podía serlo de un particular. Esa es como la diferencia entre un siervo y el esclavo. El siervo muchas veces se consideraba parte de la tierra, del lugar. Famoso el concepto europeo de la Edad Media, el siervo de la gleba. ¿Ya? El siervo tenía la misma categoría que un árbol, que un animal silvestre. O sea, se consideraba parte de la tierra. En cambio, el esclavo, lo mismo que el siervo, no tenía libertad, pero era propiedad de un amo particular. ¿Ya? Esa diferencia les puedo dar entre siervo y esclavo. ¿Cómo? La diferencia entre Ya, siervo y esclavo. perfecto. Ya, ambos eran servidores perpetuos. Los dos no tenían libertad y tenían que trabajar de por vida. Ya, sin sueldo. ¿Cuál es la diferencia? Que el siervo era muchas veces de propiedad como de una institución, de la monarquía, del Estado, de una autoridad, ¿ya? De un señor, no un señor, está mal eso, de un grupo, etc. ¿Ya? O sea, el siervo no era propiedad de un hombre. En cambio, el esclavo sí. Podía ser propiedad de él. No. ¿El siervo podía ser de la nobleza? No. Un siervo no podía ser de la nobleza. Ya, generalmente el siervo llegaba a serlo porque sus papás ya lo eran. Se le daba, lamentablemente, la condición de servidumbre. ¿Ya? Y el esclavo, como dije delante de la otra diapositiva, podía ser por deuda, porque era prisionero de guerra, porque había cometido un delito grave. Claro. O un desterrado, correcto. ¿Se entiende la diferencia? En general, digamos, la esclavitud, bueno, aparte ya lo he dicho muchas veces, ya que es un fenómeno presente en casi todas las civilizaciones antiguas, ya también empieza a perder fuerza, yo diría ni siquiera con el cristianismo, porque con el cristianismo, ¿verdad? Hubo países importantes de Europa Occidental, incluso de América, que confesándose católicos seguían teniendo esclavos. Brasil, por ejemplo, Estados Unidos, ya Inglaterra, cristiana, ¿ya? Pero después cuando empieza la distinta independencia, a los líderes independentistas les empezó a sonar una contradicción, que ellos lucharan por la independencia, por la libertad, pero tenían esclavos. Bolívar tuvo esclavos, O'Higgins tuvo esclavos, ¿ya? Entonces, bueno, ellos mismos, primero en forma individual, en sus esclavos les empezó a dar la libertad. ¿Ya? Por eso que en Perú, por ejemplo, hay peruanos de raza afroamericana, ¿verdad? De apellido O'Higgins. Curiosamente, en Perú hay O'Higgins y aquí en Chile no. O'Higgins no hay ningún descendiente de Don Bernardo, no. En Perú sí, pero los peruanos, ¿verdad? Que se apellidan O'Higgins, son descendientes de los esclavos que O'Higgins los liberó. Y generalmente se estilaba que, al no tener apellido, porque los esclavos tenían nombre nomás, tomaban el apellido de su último amo, o del amo que lo había liberado. Y por eso que yo me acuerdo tiempo atrás, sí, década del 70, en la selección peruana había un jugador negro, peruano, de nombre O'Higgins, de apellido O'Higgins. Te cuento una curiosidad, era colorín. Negro colorín, sí. ¿Y de qué color tenía el pelo O'Higgins? Colorín, es raro, tendrá que pensar un poco. Bueno, curiosidades.
Ya, organización política de los aztecas. La organización política de los aztecas estaba basada en el poderío de la nobleza, y dentro de eso se encontraban los siguientes rangos políticos, ¿ya? Emperador o Huey Tlatoani, monarca de la organización política, quien decidía sobre la religión, el comercio, el ejército y la sociedad. Se encargaba de designar a todos los gobernantes e impulsaba las guerras por conquista de territorios. ¿Ya? El Consejo Supremo, o Tlatocan, miembros de la burocracia azteca que tomaban decisiones apoyados por el emperador. O sea, yo asumo que el Tlatocan era como una suerte de gabinete de ministros en la actualidad. Jefe de sacerdotes o Cihuacuatl, persona de confianza del emperador, ante la ausencia de este, cubría sus funciones. Esto sería como un primer ministro. El Cihuacuatl. Eso sería como un primer ministro. ¿Ya? Y lo que decía yo como comandante en jefe, Tlacochtecatl, aquellos encargados del ejército. O sea, estos últimos, Tlacochtecatl, ¿verdad? Serían como los comandantes en jefe. En ese tiempo, obviamente, las Fuerzas Armadas solamente para los aztecas era el ejército nomás. No había marina, nunca tuvieron armadas, barcos, y menos fuerza aérea. ¿Eh? Estos serían como los comandantes en jefe del ejército. Los Tlacochtecatl. Yeah. Bueno, aquí hay un nombre muy enredado. Yo aquí les confieso que esto es medio impronunciable para nosotros. Huitzin, Cahuatl, ya no. Los Huitzin y los Tizo ya eran jueces de gobierno encargados de la justicia. De más está decirle que no les voy a pedir que se aprendan eso. ¿Ya? Gobernantes, aquellos encargados de gobernar las ciudades que pertenecían a la clase alta. ¿Ya? Fiscales tributarios o telcutli, encargados de llevar correctamente los asuntos impositivos y los impuestos de los territorios conquistados. Y los calpuyek, jefe de la calpulli. Calpulli es especie como de provincia o una división administrativa de los aztecas. ¿Sí? Los gobernantes dicen de gobernar las ciudades que pertenecían a la clase alta. Claro, lo que pasa es que había algunas ciudades, ¿verdad?, que eran o acumulaban personas de un estatus económico social mejor. Gente ligada a la familia del Tlatoani, de los altos sacerdotes, sumos sacerdotes, los ricos comerciantes. Entonces ellos hacían agrupaciones que bajo el prisma nuestro le podemos llamar ciudades, pero la verdad es que eran más bien sectores de donde se agrupaban ellos. Bueno, gobernante, ¿verdad?, era encargado de gobernar, valga la redundancia, las ciudades que pertenecían a la clase alta. ¿Ya? Desde ese punto de vista, entonces, ya los aztecas practicaban la segregación social. Claro, porque es parte importante de su pueblo, ¿verdad? Pero regido por el... Claro, por el Dios. justamente. Ahora una cosa, fíjate, hoy día se pone en tela de juicio si de verdad todos los aztecas pensaban que el Tlatoani era un dios viviente. Porque había muchas pugnas y muchos Tlatoani fueron asesinados en conjura de palacio, como suele pasar con los reyes. O sea, no era tampoco tan así que lo admiraban tanto como un dios supremo o como un hombre dios. ¿Ya? Algo parecido a los faraones. Los faraones, claro, al pueblo, a la masa popular, eran como dioses. Pero a nivel palaciego hubo muchas, no sé, conjuras, complots, asesinatos, en donde los faraones fueron muertos por parientes, por ejemplo. Entonces, Calpulli es como a ver, lo vuelvo acá. Calpulli específicamente se dice casa de gran tamaño, ya Calpulli, pero ya en el fondo hay que entenderlo como una comunidad azteca. ¿Ya? En el fondo Calpulli eran comunidades aztecas. Ya. Bueno, la arquitectura de los aztecas. Ya, me quedan 11 minutitos. Dice, la arquitectura azteca comprende una parte esencial para conocer su cultura, ya que allí es donde se ven reflejados sus valores. ¿Ya? La arquitectura era monumental, reflejaba poder, tenía un gran lazo con la religión y consistía principalmente en edificaciones simétricas que denotaban orden. ¿Ya? O sea, que los aztecas hicieran edificios, monumentos, templos tan grandes, ¿ya?, en el fondo era como para atemorizar un poco. Claro, porque al indígena que lo capturaban, ¿verdad?, en una aldea al lado de un río, una choza, por ejemplo, lo llevaban a una tremenda ciudad, una mega ciudad, obviamente el hombre se sobrecogía.
O sea, imagínate lo poderoso que eran estos tipos para hacer tremendas construcciones. ¿Alguno de ustedes vio la película 10.000 antes de Cristo? Algo por el estilo, Los otros nunca habían visto tamaña altura. Claro, 10.000 antes de Cristo se los recomiendo, muy buena. La niña de ojos azules. La niña de ojos azules. Mezcla igual cosas que son como de la prehistoria con cosas históricas. Ese pajarraco, por ejemplo, carnívoro no existió en el tiempo que ahí muestran, pero bueno, es un lapsus o un recurso del cine. ¿Ya? Claro, en el momento que están arrancando un pájaro se lo va a comer, ¿no es cierto? No, eso es anterior, eso es más bien de la prehistoria. Bueno. Entonces, claro, había un objetivo, provocar temor, admiración, pero de temor con esos edificios. ¿Te das cuenta? O sea, lo que yo iba diciendo, mira, me capturaron unos hombres que son tan poderosos que hacen estas cosas. Hoy día se piensa, fíjate, que la Torre de Babel, de los que describen los judíos, no era tan grande como se supone, sino que de la óptica de los judíos, que solamente ese tiempo tenían carpa, este edificio era un zigurate en el fondo, era tremenda cuestión. O sea, ellos lo veían como que estaba llegando al cielo. ¿Te das cuenta? Pero para ellos era abominable, porque era un símbolo de soberbia. Y bueno, ahí viene el mito, ¿no es cierto?, que Yahvé, ¿verdad?, les confundió las lenguas, etc. ¿Ya? Pero la mayoría de esta pugna de un pueblo civilizado que es capaz de construir ciudades versus un pueblo que no, que solamente tiene aldeas, tiene esta dicotomía. ¿Ya? El pueblo civilizado trata de imponerse por el miedo, en el fondo, del poder. Los aztecas innovaron la arquitectura al utilizar nuevos materiales y estilos. Su forma de edificar se caracterizaba por el ingenio y la adaptación, por lo cual contaban con lugares completamente artísticos, cómodos y amplios, que además portaban un importante significado para su cultura y su religión. ¿Ya? Si es cierto, las pirámides, ¿verdad?, de los mayas fueron copiadas un poco por los aztecas, pero los templos aztecas con esas escalinatas largas, ¿ya? En la película, por ejemplo, Apocalipto, se ve que después que matan al sacrificado, digamos, sacan el corazón, todo eso, se lo ofrecen al Dios, el cuerpo es decapitado y la cabeza la lanzaban desde lo alto del templo. El hedor, la sensación hay clase mañana, no se preocupen. A ese, por ejemplo, de cuerpo en descomposición se le ha sido bastante fuerte. Se dice que Hernán Cortés, cuando sube a lo alto de estos templos aztecas, quedó horrorizado. No con eso estoy justificando la masacre, que se les vino a los aztecas, fue masacre. Eso ahí no hay dos opiniones. Los españoles arrasaron con todo, ¿ya? Pero que los aztecas no eran blancas palomas, no eran blancas palomas. De hecho, todos estos ecas, zapoteca, olmeca, chichimeca, tlaxcalteca, todo eso, vieron a los españoles como liberadores. Y le ayudaron, fíjate, le ayudaron a conquistar a los otros. Otra comparación con los mapuches, también. Muchos pueblos, por ejemplo, Picunche, Lasquenche, etcétera, le ayudaron a los españoles, claro. La lanza que mata a Lautaro, por ejemplo, que le atravesó el abdomen. Cuando Lautaro muere, esa lanza no fue una lanza, un arma española, fue de un indígena Picunche, que peleaba a favor de los españoles. Entonces son de repente telones históricos que a veces vale la pena conocer. Bueno, qué lindo, qué bonito esto, a ver, poderlo, insisto, una máquina del tiempo, haberlo visto en vivo. Claro, que tener cuidado con el sacrificio humano nomás. De lo alto de aquí es donde arrojaban la cabeza hacia acá. Vean la película Apocalipto, muchachos, está en Netflix, veanla. Esa arquitectura. Claro. Esta en el fondo fue la evolución de los mayas. Los mayas hicieron algo parecido antes. Arquitectura monumental. Esto es como un mercado. Mercado que se puede ver algo del lago, ¿verdad? Distintos templos. Ellos mismos tenían plazas públicas, centros ceremoniales, bueno, acá donde se practicaban los servicios humanos. No todo fue destruido, algunas cosas quedaron, pero la verdad es que la gran mayoría de esto se perdió para siempre. Bueno, finalmente, cultura, ¿verdad? Tengo que pensar que era tiempo antiguo, las mujeres eran consideradas menos que el hombre, debían obedecer y dedicarse al hogar. Estamos hablando de tiempos muy peteitos. Los hombres eran los encargados de dar honra a sus dioses y servir en los templos. Debían recibir educación militar, participar en combates, educar a los hijos mayores para que lucharan también. Es decir, por ejemplo, el único que tenía rol social en ese tiempo en la sociedad azteca eran los hombres. ¿Ya? Su arquitectura debía siempre realzar el arte de la religión. Por otro lado, pretendían actuar a través de los valores de respeto, honra y educación para que todo marchara bien. Era muy estricto, La obediencia de hijos para los padres era absoluta, absoluta.
Ahí no corría, por ejemplo, no. ¿Ah? Incluso, fíjate, el papá y la mamá azteca tenían ascendencia con el hijo, incluso adulto, tenía esa ascendencia absoluta. Ya. Entonces, faltan 5 minutos. Voy a... Profe, ¿qué significa descendencia absoluta? ¿Cómo? ¿Qué significa descendencia absoluta? No, ascendencia absoluta. Ascendencia, es decir, obediencia total. Ah, ya. ¿Ya? Obediencia total. Ya, muchachos, yo siempre recomiendo, a pesar de que a mí me tienen que mandar solamente las preguntas esenciales, que están ahí, ¿ya? ¿Cómo? ¿No se ve? Bueno, gracias. A ver, entonces, ¿qué pasó aquí? Ahí tendría que verse. ¿Se ven, chicos? Sí, Perfecto. Ya, como iba diciendo, son 8 preguntas de aplicación primero. Estas las hacen, pero no me las mandan. ¿Ya? Ir por el viendo la diapositiva, ¿no es cierto? Lean la pregunta, ¿verdad? Y vayan consultando inmediatamente la diapositiva. ¿Ya? Son 8 preguntas. Puede ser la textual, ¿verdad? O de acuerdo a que ustedes entendieron, pero siempre basándose en el Power. A mí me tienen que enviar eso. ¿Ya? Son 3 preguntitas, ¿verdad? Confeccionen el cuaderno, una pirámide social de los aztecas, incluyendo en ella los distintos grupos o estratos. ¿Ya? Se pueden basar en lo que está ahí en el Power, o usted buscar, usted coloca en Google, tal cual. Pirámide social azteca. Claro, y le va a aparecer. ¿No es necesario que salga de lo que te mando? ¿Puedo buscar aparte? Tenga libertad, pero que sea azteca. Número 2. ¿Qué funciones cumplían las siguientes autoridades aztecas? Usted tiene que ir a la diapositiva, ¿verdad? Donde están especificadas las atribuciones y la describen. El Huaytlatoani, el Cihuatecuatl, el Tecutli y el Tlacochtcatl. Ya, es que cuesta pronunciarlo. Pero independiente de que no lo podamos pronunciar, ¿verdad? Ahí está específicamente qué puede hacer cada una. ¿Sí? ¿Sí? No hay ningún problema. Ya, explique 2 aspectos fundamentales de la civilización azteca. Entonces, ahí usted llega a una instancia, ¿no es cierto?, que dice características de la ciudad. Ya, explique 2 aspectos fundamentales de la civilización azteca, ¿verdad? Ahí en esa diapositiva me parece que salen como 4 o 5. Yo les pido 2. Y está listo. Háganla con calma, muchachos, no tienen para qué apurarse. ¿Ya? Si me van a mandar algo a las 2 de la mañana, no se preocupen, yo contesto después. Que el otro día me llegó una muy tarde. ¿Ya? No este curso. No hay problema. ¿Ya? Y eso. Y además que este jueves tengo entendido vamos a hacer un repaso, ¿no es cierto? Sí. Claro. Así que incluso ahí podemos continuar haciendo esta actividad y viendo todo lo que hemos visto hasta el momento en clase. Consulta, ¿sí? El tema de la pirámide social y esto, ¿es lo que mostró recién con la pirámide y todo eso? ¿Sí? Ah, ya. ¿Sí? Usemos el Google. ¿Ya? Ese aparatito, ¿no es cierto?, que nos permite, ¿verdad?, contactarnos con seres amados, ¿verdad? Ya. Tomemos. Etcétera, aquí este otro, ¿verdad? Coloquemos ahí pirámide social azteca. Tal cual. Y le va a aparecer. Ahora, le va a aparecer mucho. Y ese, ¿verdad?,